Muchas gracias, lo primero, Antonio, por tus palabras, y creo que además de lo que has dicho somos amigos. Creo que me une una cierta amistad de ya tantos años y lo considero así. Muchas gracias a la asociación por contar conmigo para esta charla dentro de estas jornadas técnicas y a los presentes, porque espero que echemos un buen rato, porque nos conocemos todos, sé de la sapiencia de todos, de los conocimientos que tenéis de la raza todos, y lo que yo pretendo simplemente es matizar cosas que yo creo que a veces el oírlo de otra persona pues abre otro punto de vista, o simplemente el que te hable de una cosa que tú tenías en el olvido y recordarlo ayuda mucho. La ponencia la quiero hacer bastante extendida y algún chascarrillo contaré, porque creo que lo que se trata es de echar un buen rato. Y sobre todo lo que quiero hablar del Hispanuave es la trayectoria que yo lo he vivido. Yo creo que los que conocen mi trayectoria, yo llego de capitán en el año 91 a las Trujillas, y nada más llegar en diciembre me encuentro en ese marzo del año 92 que vienen las yeguas de Jerez, las yeguas Hispanuave. ¡Qué maravilla! Las yeguas de Jerez para criar Hispanuave. Aparecen 4 madres, aparecen 4 potras y aparecen 2 castrados, y con eso teníamos que empezar la yeguada militar a recuperar el Hispanuave. Como comprenderán, mi jefe, que creo que lo conocéis todos, Carlos Galimeán, un enamorado del caballo, un enamorado de la raza, pues no le puso más interés que imposible. Aquello fue increíble. Cogimos la yegua como si fuera lo mejor del mundo, cogimos una ilusión la raza, que bueno, que yo, que había visto los Hispanuave, en aquella época se llamaban árabe-hispanos en el depósito de sementales de Córdoba. Curioso que se llamaban árabe-hispanos, porque normalmente el padre siempre era árabe. Era curioso que sobre yegua española o del país se echaba el árabe, y era lo que normalmente teníamos de sementales en esa época. La raza Hispanuave que Moratalla crea y que da mucho prestigio y que creó muchísimos caballos de silla para los escuadrones de línea de caballería, esa raza no se dedicó el tiempo a criar en pureza. Se buscó generalmente caballos cruzados que fueran útiles, se buscaba el producto final. Y creo que ese ha sido el gran error que hemos tenido dentro de la cría caballar sobre la raza Hispanuave, como le pasó al Tres Sangres. El Tres Sangres sí que se buscó, se potenció más, pero siempre se buscaba el producto final. Con este antecedente vamos a entrar un poquito a lo que me ha tocado. ¿Qué me ha tocado? Bueno, pues me ha tocado dentro de los controles de rendimiento que veremos ahora mismo, o lo que pretendo de la conferencia, una pequeña introducción de la definición y el objeto de los controles de rendimiento. Me voy a centrar en el programa de cría de la raza Hispanuave, que es donde habla realmente esos controles de rendimiento, porque el programa de cría es muy nuevo, es del año 22, porque cambió la legislación. Antes se llamaban programas de mejora, programas de conservación, y por una directiva comunitaria pues le obligaron a las asociaciones que gestionaban los libros a hacer un diseño nuevo donde englobaran más temas, y eso es lo que se llama programa de cría. El programa de cría, quizás hable Antonio mañana cuando hable del libro general más de él, y no voy a ir a ello. Voy a centrarme más en los concursos de cría y selección, y sobre todo terminar con el futuro, porque yo creo que vamos muy bien, pero creo que debemos avanzar. Y eso es lo que yo voy a tirar aquí, que es lo que a mí siempre me gusta, tirar piedras, y a ver si algunos cogemos para ir puliendo la piedra de nuestro caballo español. Bueno, pues entramos en materia, y realmente la definición del objeto del control de rendimiento es un conjunto de adaptaciones destinadas a comprobar las aptitudes de los reproductores de esta raza en concreto, el Hispanuave, ¿vale?, para realmente determinar el valor genético de esos reproductores. Y sobre todo, lo más importante es que lo transmitan. Es decir, un buen reproductor no es el mejor caballo, sino el que transmite realmente lo que buscamos. Es decir, yo siempre digo que si nosotros queremos mejorar una cabeza, y a lo mejor yo considero que la otra cosa no me interesa, si me interesa la cabeza, a lo mejor tengo un semental que me mejora mucho la cabeza. O en el concreto de los valores que valoramos en el Hispanuave, los aires, como se valoran, como bien saben, el programa los índices genéticos con los que trabajamos son los 3 aires y en la armonía general, pues a lo mejor hay sementales que mejoran muchísimo los aires y no la armonía.
y a mí me interesa a lo mejor mejorar la armonía, pues recurriré a esos reproductores, porque el buen semental es el que transmite lo que queremos. Ese es el buen semental. Hay caballos que prometen mucho y no transmiten nada, lo que yo llamo muchas veces producto final. Hay caballos que genéticamente están muertos. Eso pasa mucho. Antiguamente creo que todos sabrán que se recorría muchísimo a la consanguinidad para fijar caracteres. Es decir, la consanguinidad es muy buena para fijar caracteres, pero todos saben que se fija lo bueno y lo malo. Entonces, quitar caracteres homocigóticos muy fijos luego cuesta una barbaridad quitarlos. Y a lo mejor unos problemas por mejorar una cosa perjudicamos. Y sobre todo lo que perjudicamos más es la fertilidad y bastantes defectos de carne. Entonces, esos controles de rendimiento o esos valores genéticos que vamos a necesitar de los reproductores, ¿de dónde los sacamos? Pues según dice el programa de la cría, los vamos a sacar de la prueba de selección de caballos jóvenes que está viendo, se está desarrollando ahora en Córdoba. Hay Gaeriza, que están los caballos jóvenes en toma vaquera. Nosotros en concreto, hay un tío ahí de raya, ¿no? Ese soy yo. Tiene narices militar y como era el polo que llevaba de narices. Bueno, eso fue otro de los ciclos jóvenes, completo. La yeguada militar de Écija, teníamos la facilidad, tanto por el preparador que teníamos, por un diploma de equitación, experto en completo, como el teniente de Cortázar, que lo tenéis ahí, que es el que manda ahora mismo el centro militar, y nos dedicábamos al completo. Entonces todas las yeguas hispanoles también iban a completo. Los sementales lo probábamos en completo. En aquella época tampoco había el ciclo de loma clásica, de loma vaquera, dentro de los ciclos. Y ahí en concreto era una yegua hispanol que yo corrí en el 2014, me parece que fue el 2015, que es la Gadea, una yegua reproductora, es decir, se probó a 4 o 5 años y como era muy buena, servía más que para el completo, servía para demostrar carácter, corazón, nobleza, que es lo que buscamos de los caballos nuestros. ¿Realmente para completo servía? No. Pero no se pretende muchas veces que sea el más adecuado para la disciplina. Lo que pretendíamos es que las yeguas madres nuestras tuvieran probada a silla y en alguna disciplina. Porque creo que todos me compran que las yeguadas se hacen con yeguas. Los sementales mejoran y aportan y corrigen. Y las yeguas destrozan las yeguadas. Yo soy de la teoría que una yegua pone el 60%. Genéticamente el 50%, pero genéticamente... ¿Por qué? Porque el comportamiento, tanto en el vientre como el comportamiento cuando están mamando, lo cogen de la madre. Creo que saben muchísimo que los embriones hacían sobre yeguas los embriones de deporte se hacían sobre yeguas de sangre fría, por caja, por tener mucha más producción láctea, y se demostró que caballos de sangre caliente, casi pura sangre, se convertían en caballos lentos de comportamiento, lentos de reflejo, falta de reactividad. ¿Por qué? Porque la madre toma. Es importantísimo, por tanto, en cualquier prueba de selección que las madres se contrasten. Por eso es muy importante la parte de cría y selección, porque pocas yeguas vemos en competición, pocas. Por eso es muy importante que potras y yeguas vayan a los programas de cría y selección para poder contrastar y poder valorar genéticamente a esos individuos. Y sobre todo, a los padres de esos productos. Que no nos olvidemos que siempre se ha recurrido a los concursos de ganadería, como se llamaban, instituciones ganaderas, etcétera, etcétera, que han existido en la Feria de Jerez, la Feria de Madrid tan importante, la Feria de Sevilla. Se veía siempre a los individuos por ver a los padres. Y rápidamente, ¿por qué? Porque lo peor que tiene el caballo es el periodo de ciclo de contrastación. ¿Cuándo vemos los resultados de un animal? De 4 para adelante. Lo bueno que tienen los programas de cría, que rápidamente vemos los padres cómo están dando. Porque no solamente evaluamos al individuo, evaluamos al padre. Y eso es muy importante para poder participar en los concursos. No sé si saben que en el extranjero, sobre todo Francia y Alemania, más que evaluar a los potros con 1 o 2 años, se evalúa a pie de madre. ¿Y por qué a pie de madre? Porque el juez ve la madre y el semental, que es el padre. Y con cómo ha corregido el semental a la madre y cómo ha dado ese padre con ese semental. Es muy importante esa parte. Nosotros, como esa parte no la hacemos, pues es importante participar en 1 o 2 años, sobre todo por lo que estoy diciendo, porque es una muy buena manera de ver lo que los sementales están dando. Bien, luego vemos las pruebas de valoración individual, que voy a incidir bastante en eso,
porque para que vean dos cosas muy importantes, vean la evolución que ha tenido la raza, lo que ha intentado Uega desde que se hace cargo, desde que la asociación se crea y empieza a colaborar con Cría Caballal para la mejora de la raza, porque se hizo una labor muy importante desde que Uega se hace cargo de entidad colaboradora con Cría Caballal y luego gestora del libro a partir del 2008. Creo que es muy importante que se vea, y porque creo que hoy en día eso debemos, como veré en el futuro, de modificar. Vemos también pruebas de campo, que son los que se hacen en las ganaderías, muy importante, ir a las ganaderías también, porque hay muchos animales con muchísimo valor genético que no pueden desplazar, pues por costes, porque no creen conveniente, por lo que sea. Y Uega tiene que ir a la ganadería, Uega tiene que ir al campo, tiene que valorar a esos reproductores, esas reproductoras, tiene que ver lo que te están criando para asesorar, para valorar, para coger datos, porque todo suma, todo suma. O perjudica, pero perjudica no, sino que no suma. Perdón. Nos centraremos también en los concursos de cría y ayer, como tuvimos a Pedro, que nos habló mucho y bien de los aires, pues de la ficha no voy a incidir de los aires, pero voy a incidir en la parte que el valor genético se valora, que es la armonía, y que creo que además en nuestra ficha es lo que más importancia se tiene que dar, porque creo que es una parte muy importante que la asociación ha considerado, que dentro de esa armonía hay dos patrones, que es la expresión de conjunto, que es muy importante no perder, porque estamos muy dados a partir los caballos, regiones, cabeza, cuello, tercio anterior, tercio posterior, extremidades, y luego perdemos un poquito el conjunto, y es muy importante. Y sobre todo, otra parte muy importante, que es el prototipo racial, que es no solo lo que dice el Stumpbook de que tiene que tener un caballo español, porque quien lea realmente el patrón racial que marca nuestra normativa en el libro genealógico, verá que un caballo de silla normal, verá que cualquier caballo de silla cumple con eso. Un caballo de silla de oro cumple. ¿Dónde ha incidido la asociación para cambiar? Lo veremos, para que nuestro hispanoamericano se diferencie de ese caballo de silla, tenga ese sello que debe tener fuera. Que cuando un caballo se vea en las pistas, un caballo se vea en la calle, o un caballo se vea del diestro, diga, qué buen hispano. Eso es lo que tenemos que intentar. Ese sello comercial, conseguir. Bien. Y por último también se tiene que ir en cuenta todas las competiciones deportivas, como pasó con Completo, o pasó con Eduardo, por ejemplo, con los caballos de Completo, pues todas esas disciplinas, salto, completo, enganche, pues todos esos caballos que han competido en esas disciplinas, como por ejemplo el subteniente parece que compitió en enganches con todo el maravilloso, por cierto, pues todo eso se ha tenido también en cuenta. Bien, vamos a... Esta foto es muy curiosa. Y vamos a hablar un poco de las pruebas de valoración individual de los reproductores. Como ven ahí están varios militares, que menos el que está bueno, desde ahí es el de la izquierda, que es el segundo que soy yo, pero tenemos ahí al presidente don Antonio Díaz de la Borgoña, ¿vale? Primer presidente de Uega. ¿Y por qué lo pongo? Pues lo pongo pues porque lo primero que hizo Uega, que para mí, ahora vamos a hacer referencia a eso y vamos a tocar un poquito, fue una cosa que a lo mejor tiene que haber hecho Cría Caballal, pero lo hizo él con buen criterio, que fue preparar unas comisiones, pidió permiso a Cría Caballal, porque era la responsable del libro. Hicimos una evaluación de los 45 sementales que había en toda España hispanohablante. Esa comisión se financió, la mitad la financió Uega y la mitad la financió Cría Caballal. Y valoramos, fuimos por toda España valorando esos reproductores, para realmente saber qué tenía la raza y qué podía mejorar de la raza. Estos son 5 caballos, bueno, de los sementales que vimos, y he puesto el de la derecha, Perico 50%, y lo pongo porque es que voy a contar una anécdota que es buenísima. Esto, don Antonio Rodríguez de la Borgoña, nuestro presidente, ese semental estaba en Toledo, en un pueblo de Toledo, muy cerquita de Toledo. Y entonces
Cuando preparamos, yo era el encargado, como era el más moderno, claro, me tocaba a mí pues preparar los viajes, los hoteles, tal. Y cuando llega a preparar el viaje a Toledo, dice, a Toledo hay que dedicar más tiempo, ¿eh? Digo, ¿por qué? Hombre, Perico tiene 40 hijos inscritos. Este señor que tienen ustedes a la derecha, Castaño, Hispanóloga al 50%, era el semental con más hijos inscritos en ese momento en el Tourbook. Y la ilusión que llevaba el señor Borbolla por ver el caballo, cuando nos lo enseñó el propietario, juro que no he visto un hombre más desesperado. Decía, nos vamos, Juanma, esto no puede ser. ¿Quién ha aprobado este semental? Esto no puede ser. Indignado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época, al no existir asociación, los reproductores, tanto machos como hembras, los valorábamos solamente los militares. En el concreto iba un veterinario y un militar, el delegado de la zona o el subdelegado de cría gallar en ese momento. Y cuando ya Huega se hace cargo del ente colaborador con cría gallar, ya se montaba igual que en el español. Las comisiones mixtas que iba un veterinario, un ganadero, un representante de los ganaderos y el militar, el delegado de cría gallar normalmente. Bueno, lógicamente eso empezó a avanzar, gracias a Dios, con cierta coherencia, y don Antonio Rodríguez Borbolla por lo menos pensó que ya a partir de ahora otro perico no iba a haber. Total, aquello fue magnífico. Pero ven ahí a la izquierda, curiosamente, hay sementales que conocen. El de arriba, por ejemplo, el tordo de arriba, que es de los que más nos gustó, era un semental que estaba en Huesca y 0 hijos. 0 hijos. Pero además, cuando le preguntamos al hombre que por qué no criaban con él, dice, yo voy a criar con mi caballo. Para mí, esto no cría. Pero entonces usted como lo da como hasta como resultado, dice, esto no cría, esto no puede. Entonces con eso digo que el nivel de caballos que había, aquí creo que los que son de Jerez lo conocerán y lo toman mucho, este es Alcaraván, y este Orujo, que lo conocerán también, que era de Urquicia, ¿no? Era de Luis Urquicia, que yo creo que Pepe Nieto ha cubierto bastante con él, ¿no? Bueno, pero es verdad que eran caballos tan dispares, tan diferentes, y lo que sí nos encontramos que más de los 75% eran F1 primera generación, es decir, producto final, producto cruzado, punto, no buscando la pureza de él. Todos esos que ven ahí, todos primera generación, menos Orujo y Alcaraván, que eran ITI de procedimiento de Casa Donés, si no recuerdo mal, una parte, y la otra de Violín. Violín era un árabe, ¿no? Español. Bien, ¿cómo se hace la valoración? Porque esto también es importante. Esta era la ficha que se hacía y como ven, bueno, pues seguimos con ella. Y esto es una de las cosas que yo creo, como veremos luego, que habría que darle una pensada. Habría que darle una pensada. Primero, porque contempla lo mismo las hembras que los machos. Y yo creo que un reproductor macho tiene que ser bastante más exigente la valoración que una hembra, en mi opinión. Yo creo que además las hembras en la ganadería, cada ganadero debe saber lo que tiene, se le puede asesorar, se puede decir lo que tiene, pero creo que un reproductor que pueda influir como perico, que le pongamos más peguitas a los reproductores machos, en mi opinión. Hay modelos que se pueden copiar, que ya lo veremos, como son en tribunales, no solo en la ganadería, los sementales que vayan a tribunales, pueden ser estos concursos que hacemos de cría y selección, que hagan tribunales de sementales, idea, pero bueno, eso lo veremos. Esta es la ficha actual, como vemos, todavía sigue la misma ficha, lo único que ha cambiado, curiosamente, que antes a la yegua, como se pensaba que la grupa de la hembra era muy importante, más que la zona central, pues entonces la grupa tenía 1,5 y ponderaba el paso solo a 1, es decir, que la hembra daba igual que andaran mal o que andaran mal. Bueno, no, por favor. Entonces eso lo reglamentaron, bueno, lo pusieron todos con los mismos parámetros. Pero yo pienso que tendría que ser más exigente. Bien, ahora vamos a hablar ya de los concursos de cría y selección. Los concursos de cría y selección, para mi gusto,
yo creo que todos somos conscientes del gran avance que ha habido. Primero, como pongo ahí, por las normas, se ha regulado, se ha mejorado, cada año se ha ido innovando, la ficha ha ido cambiando, se ha ido mejorando, el nivel de los participantes evidentemente ha mejorado y sobre todo la participación. No sé si se acuerda, bueno, yo creo que Eduardo se acordará, o los que han estado en los concursos de Jerez, que a Jerez íbamos a Quisur, a lo mejor con todas las secciones que tenemos, íbamos 20 caballos y nos traíamos todo oro y todo plata. Si van a la vitrina del trofeo que tenemos en la yegua de la Truquilla, de Jerez, copas de Chacatamino, 100. Claro, íbamos 2 caballos, un caballo, es decir, muy poca participación. Y caballos oro bastante regulares tirando a lo que podía ser. Es decir, eso realmente ha cambiado, gracias a Dios. Ahora hay mucha competencia y posiblemente de los del campeonato de hoy, los últimos serían los mejores hace 20 años. Convencido estoy de ello. Convencido estoy de ello. Y eso se debe al esfuerzo tanto de los ganaderos como de uno. Bien, mayor número de concursos, muy importante. Antes teníamos 2 nada más y cuando ya se puso las jornadas nacionales que se hacían en Écija, había 3. Eran Jerez y las jornadas nacionales, y hubo un tiempo, 2 años, Sevilla. Esta foto de aquí arriba es de Sevilla. Estas 2 que fueron en la Plaza de España, fue muy bonito el concurso. Creo que fueron 2 años, ¿no? Fueron el 2004 y 2005, creo que fueron. Es decir, los cambios de las fichas creo que han aportado mucho y, por supuesto, evidente que los concursos de cría de selección hacen mejora de la raza, sí o sí, sí o sí. Y mira lo que me he encontrado, que los que en aquella época estaban de mirones, hoy en día son los gestores de esto. 2005. Yo estaba trabajando entonces. No, en esa época no. Sí. ¿Estabas en Angular? ¿No? Antes sí. Ahí, en esa época sí. Del 2006 al 16 en Angular. Bueno, pues esto fue en el 2005, ¿vale? Y yo creo que nuestro presidente participó, yo creo que nuestro presidente participó con unas yeguas, ¿no? Si no recuerdo mal. Bien, lo que hemos dicho, otra cosa importante que hemos dicho de la cría de selección realmente son las normas, que ha mejorado mucho. Hay un procedimiento, hay una norma de actuación bastante interesante, donde ahí vemos las secciones, que yo creo que todas las conocen, pero bueno. Y lo que más me gusta, y que creo que somos innovadores, porque lo bueno que tiene la raza y la asociación, es que cogen cosas que aportan, que ayudan. Castrados. Es una sección muy importante. Lo que pasa es que es verdad que no tenemos en España esa tradición. Los castrados aportan a los padres datos. Que el castrado aporta datos a los padres. Y hay grandes caballos castrados que están por ahí lanzando y dicen, bueno, ¿por qué van a un pie de selección? Porque aportan datos de los padres. Entonces es importantísimo también que esa cultura exista. Porque si estamos hablando de control de rendimiento, valor genético, el castrado aporta. Una de las cosas que propuso el gerente Antonio es en los concursos de vaquera que supiéramos, lo que pasa es que todavía, por desgracia, están participando en las competiciones hípicas muchos caballos sin conocer su genealogía, que yo creo que eso estaba pendiente ya la federación, ¿no? Estaba pendiente ya de por fin que era obligatorio pertenecer a un libro para poder tener licencia federativa y todavía estamos esperando que se entre en vigor. ¿Por qué? Pues porque es muy necesario, porque aunque estén castrados, inciden en la reproducción. Y eso es lo que no ve la federación. En Europa están castrados el 95% de los caballos que compiten. ¿Y qué pasa? ¿Que los sementales, las yeguas no se valoran? Al revés. Más caballos castrados, más datos para aportar al padeado. Esos somos innovadores. UEGA ha hecho muy bien y hay que potenciar esa sección. ¿Cómo? No lo sé, pero habría que buscar otra opción. Bueno, ahí lo de las secciones como son, y luego lo de los aires, como veis, la morfología, esto cada año se está modificando y se pretende modificar para que los aires tengan más peso sobre la clasificación de los concursos de cría y selección.
Porque está claro que el caballo de silla y el caballo hispanárabe tiene que tener 3 buenos aires. Porque es un caballo de silla, es un caballo para montarse, es un caballo para la competición, para amateur. No vamos a hablar de alta competición. Yo siempre digo, si yo hago de hispano de alta competición, puede haber ejemplares, pero hay que criar bien. Y del mucho bueno salen los grandes competidores. Del poco y malo no sale nada. Pero del mucho y bueno salen los grandes caballos de élite, los grandes competidores. Ahora realmente caballos donde estén compitiendo con bastante el hispanárabe, está claro que Paquera o posiblemente en trabajo, la equitación de trabajo, ¿no? Yo creo que puede ser también una disciplina donde decida. Yo pienso, y creo que tenemos un claro ejemplo, que mejor que eso sería la doma clásica. Esa es mi opinión. Yo recuerdo hace como 3 o 4 años, teniendo una conversación con nuestro amigo Rubio sobre el tema de Getsemaní, cuando estaba en Baquera, yo le recordé en una conversación de barra, le dije, ¿tú has probado este caballo con la cabeza tan buena que tiene en clásica? Digo, porque yo creo que es un caballo que para clásica, porque es verdad que para Baquera a lo mejor no tiene eso que tiene que, no sé. Mira por dónde al tiempo lo han probado y creo que ahí están los resultados en clásica. Y yo creo que el caballo hispano para clásica, creo que es un caballo muy, muy útil. Porque además le ganamos en una cosa al español, que es guapo y más espléndido en su movimiento. Quizá le falte fuerza, evidente, puede ser. Pero en poquito vamos a ganar 2 cosas importantísimas, que es el cuesta arriba que vamos a pedir. Y como estamos moviendo el caballo, yo creo que pronto vamos a tener los aires mucho mejor que el caballo. Y puede ser que para clásica el caballo hispanárabe, si ganamos un poquito más de amplitud en todo, de alzada, de longitudes, etcétera, etcétera, yo creo que puede ser para clásica muy interesante. Bueno, la prueba ha montado otro gran acierto, hay que montar los sementales para ser campeón de la raza. Un campeón de la raza no puede estar sin montar. Es un gran acierto, hay que montar los caballos. Se pretendía también la hembra, pero creo que es un reto todavía muy, muy lejos, ¿no? Pero es verdad que la yegua que esté montada a lo mejor se la podía premiar. No sé, de alguna manera. Ahí lo digo. Bien, de la ficha que vimos antes, de la valoración, la hemos estado empleando en los concursos de selección hasta hace muy poquito. Y además, cada año se está cambiando la ficha. Y la ficha tiene una cosa muy innovadora. Como ven, el mono que ve arriba, el dibujito, ese dibujito a los jueces se le obliga a reseñar con más o menos, es decir, con signos de más y signos de menos, lo positivo y lo negativo. Porque tiene que ser una ficha explicativa, para que cuando el propietario del caballo la pida, pueda entender por qué esas notas ha puesto el juez. Y es muy importante que el juez tenga parte no formativa, porque es absurdo la parte formativa de un ganadero, pero sí explicativa o justificativa de sus notas. Aquí, si pongo un 6, me tengo que mojar. No, hay que decir por qué. Y hay que decirlo. Y a la derecha de cada región ven también las observaciones de lo que tienen que fijarse los jueces. Les sirve bien a ellos para no se olviden qué tienen que mirar en cada región y además en positivo y negativo de cada cosa. Y lo más innovador de nuestra ficha, creo que todos son conscientes de lo que los antiguos decían. Los caballos se miran de abajo arriba y de atrás adelante. Eso se ha dicho toda la vida. Abajo tenemos lo que va a durar un caballo. Abajo tenemos la salud de un caballo. Atrás tenemos la fuerza de un caballo. En medio tenemos la conexión de la fuerza. Y delante tenemos básicamente el equilibrio del caballo. Con esos parámetros está diseñada la ficha. No sé si me he explicado. Yo creo que es innovador
Y el cuello obligamos a mirar siempre así. ¿Y por qué están los aplomos primero? Porque los aplomos hay que verlos de frente y de espalda, el caballo andando. Un aplomo parado no se ve. El parado lo confirmo. Los aplomos se ven andando. Un buen veterinario sabe que un caballo se ve andando. De frente y luego de espalda. Eso también lo dice nuestra ficha. Aparte importante las penalizaciones de los obesos, el carácter, etc. Me parece que estoy mirando más adelante. Bueno, ha habido cambios, como he dicho, el orden, que es importante. Aquí, como explico, este mono, ven lo que el juez debe de poner, las virtudes, los defectos y escribir. Es muy importante escribir. Que el propietario, por ejemplo, cuello largo, positivo. Si yo, por ejemplo, me gusta poner, si el cuello es muy bueno, pues pongo 2 más o 3 más, es decir, muy bueno. ¿Para qué? Para que luego si pongo un 9 en esa región es porque el cuello es magnífico, pues le tengo que poner muchos más. Y si el lomo no me ha gustado, o la zona central, por lo que sea, no me ha gustado y le pongo negativo, o bien lo justifico en observaciones o lo justifico en el modo. Pero es importante que los jueces, y sepan ustedes, que los jueces intentamos o buscamos justificar. Por eso que una valoración de 5 minutos es inviable. Porque si queremos rellenar esto, hay que estar haciendo. Es lo que digo, nada más. Yo la digo. Yo sé que no es cosa de la ciudad. Bien, muy importante otra cosa, que creo que esto también es muy innovador en la parte actual de la ficha, que son los aires. El trote, ¿por qué se pone menos el trote? El trote es quizás muy vistoso, pero es lo más artificial del mundo. El trote con trabajo se mejora mucho, pero el paso no lo mejora nadie. El paso no lo mejora nadie. A grandes números, se mejora también, pero a grandes números. Y el galope creo que es muy importante, casi todas las disciplinas se hacen a galope, ¿no? Y los movimientos de trote, en doma clásica por ejemplo, son de reunión que influyen muchísimo la parte de atrás, que en el galope es importantísimo. Total, y ahora ha aparecido una nueva nota, que es la calidad de los aires, que es una nota de conjunto para valorar en general esos aires, no es la media. ¿Correcto, Antonio? No es la media. Es que yo lo que he visto cómo se mueve el caballo, al final tengo que, con esa nota, o subir o bajar la calidad de esos aires. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los aires es fundamental en un caballo de silla. Caballo que se mueva bien es fundamental. Bien. Bueno, la ficha, como he dicho, las observaciones y tal, voy a ir más rápido porque lo que quiero es hablar de esto, de la morfología, como hemos dicho. Quiero hablar de la armonía, las observaciones, como hemos visto, de las regiones, las extremidades muy importantes. He puesto esta foto porque es curioso que normalmente en extremidades ponemos, en aplomos ponemos muy notas altas. ¿Sí? Yo creo que todos 7, 7 y medio, 7 como mucho. Y fijaros, este aplomo es aplomo, por lo menos de frente, es 10. Si no me pone aquí un juez un 10, es para meterlo en la cárcel del tirón. Y lo pongo como anécdota porque es la perfección que existe. Hay que buscarla. Es muy dado, yo creo que todos estamos de acuerdo, es muy dado, los jueces cuando hacemos los cursos de reciclaje, es buscar el defecto, que no, hay que buscar lo positivo. Hay que buscar siempre lo positivo. Porque el defecto o lo malo no es lo que se pretende, hay que buscar lo positivo y potenciar lo positivo. Es muy normal los jueces planos que le llamamos nosotros, 6, 6 y medio, 6, 6, 6 y medio, 6, 6 y medio, 6. No, hombre, no tiene un 8, no tiene un 5, no tiene un 9. Joder, eso es realmente lo que hay que ver. Es lo que no abajo y lo que sí para arriba. En medio no vale para nada. No sé, me he explicado. Pues el 10 existe campo. Bien, las regiones, como he dicho, es que no es mal, esto es lo que quiero incidir un poco. En el tema de impresión de conjunto. Una de las cosas que estamos incidiendo mucho en los cursos, y quiero que lo sepan ustedes, es el dimorfismo sexual que se está perdiendo en los concursos morfológicos. Y pongo el ejemplo más claro del mundo. Si vais a SICAP, el 90% de las hembras parecen machos. Fijaros, por favor,
Fijaros, yo creo que aquí tengo algunos que me pueden afirmar lo que estoy diciendo. Lo primero, la cabeza no es igual. La cabeza de una hembra con la de un macho no es igual, ni en tamaño, ni en mandíbula, ni en anchura. El cuello tampoco. Una hembra normalmente el cuello circunverso no lo tiene, normalmente es más recto. Normalmente es más recto. Y más débil. En general. En general. El tercio medio de una hembra. El tercio medio es más largo generalmente. Por eso cuando se valoraba en las valoraciones de los militares que poníamos el 1 en la grupa, yo decía, bueno, el tercio medio es la más diferencia porque el vientre, la caja, no está en la grupa está el parto. Pero donde se desarrolla un producto es en la zona media, ¿no, veterinario? ¿O no? No, yo no digo doblado, yo digo que ahí es donde está el vientre, no donde está todo, ¿no? O está en la grupa. Venga a decir algo. No, pero es verdad que el tercio medio, ahora lo que voy yo de como juez, el tercio medio normalmente es más largo. Entonces, cuando decimos a los jueces, el tercio medio no lo penalicéis, en las hembras es más largo, en proporción, porque en la armonía hay que tener armonía. Bien. Y ahora viene la parte, bueno, la expresión de conjunto es muy importante. Hay una cosa que lo decimos en los cursos, lo voy a comentar por curiosidad aquí, que es que muchos de los ángulos que tenemos en las partes de espalda y en la grupa, muchos ángulos de esas partes vienen condicionados por la cuartilla, por la relación de ángulos, ¿de acuerdo? O al revés, los ángulos, es decir, una espalda vertical normalmente es una cuartilla vertical, ¿vale? La relación esta es muy importante para observar los ángulos, ¿vale? Porque es muy complicado observar los ángulos. Y otra cosa muy importante, que nosotros lo estamos llevando, o lo estamos intentando llevar a término, que es la tendencia cuesta arriba en estación. Este dibujo no es el mejor porque, si os dais cuenta, las líneas las he puesto paralelas al suelo. Y realmente las líneas, si son ascendentes hacia la nuca, son mejores. Es decir, que sea más bajo de palomilla, que el punto de la articulación de la cadera donde está el fémur esté por debajo de la oscilación de la espalda y que el corvejón, a poder ser, esté bajo, ¿vale? Eso que va a hacer que un caballo en estación ya tenga el centro de gravedad retrasado un poquito, con lo cual va a facilitar todos los movimientos hacia arriba. Nosotros, que ahora lo vamos a ver, por eso he puesto esto, pero realmente lo que queremos, voy a pasarlo y ahora vuelvo para atrás. Lo que queremos es esto, la tendencia cuesta arriba. El arco de tensión y la cuesta arriba realmente es lo que va a dar la calidad de los aires. Un caballo que siempre descienda la cadera, un caballo que su espalda, que su cruz esté siempre por encima de la cadera, va a facilitar remetimiento, facilidad, equilibrio a cualquier aire, tanto para el trote. ¿Cuándo vamos a ver que un caballo tiene cuesta arriba? Que es lo que le explicamos a los jueces. Cuando cambian los aires. Un caballo para ponerse al paso tiene que meter. Un caballo para empujar para salir de aire tiene que meter. La tendencia cuesta arriba se ve muy bien cuando cambiamos las transiciones de los aires. ¿De acuerdo? Y esto del prototipo, vuelvo para atrás. En el prototipo racial es importante estos parámetros. La cabeza, bueno, como he dicho ahí, lo ideal sería crear un caballo que sea identificable, es decir, un sello comercial, que cuando lo vean en las pistas o lo vean fuera o en los concursos, digan, eso es un hispano. Y para ello, lo que se cree por parte de la asociación, y que es lo que se está haciendo ahora, es que la cabeza y el cuello aquí se van independientes. Antes hemos visto cabeza y cuello como un conjunto, pero ese conjunto como facilidad para la equitación, que son básicamente las fortalezas y los engarces.
y cómo tiene la boca, o tiene los collares, o tiene los ojos del caballo. Aquí lo que vamos a buscar en la cabeza, estos son los aires, perdón. Lo he dicho antes, la cabeza. Aquí lo que se pretende, esa es la parte ya comercial. Esta es la parte donde vamos a ver la viveza, la parte de la cabeza que el hispanoárabe tiene que tener una cabeza distinguida. Es verdad que parezca árabe, pero que sea más larga, más grande, ¿no? No busquemos los cóncavos, que el cóncavo lo va a conseguir es que no podamos luego montarlos. No sé si... ayer por la mañana uno de los jueces de Vaquera me hizo un comentario que me hizo bastante... porque me ha confirmado. Dice que los caballos árabes tienen una boca muy mala. Sobre todo no admiten hierros grandes, son muy complicados de buscar el hierro adecuado. Porque lo han hecho ya tan finos, tan delicados de la boca, tan finos, que es complicado luego de meterle un hierro y es muy difícil para luego reunir, etcétera, etcétera, tener esa boca. Pero es importante que también en nuestra cara sea distinguida, sea una cara expresiva, viva, con las orejas vivas, ¿vale? Y eso es muy importante. El cuello es importantísimo, ¿no? Creo que el cuello tiene que definir al hispanoárabe. Sobre todo que nazca alto, que sea fuerte, que tenga los bordes convexos a poder ser. En la hembra no es tan importante el convexo, el recto. Sobre todo el nacimiento y sobre todo es muy importante el nacimiento a 10 centímetros de los encuentros, ¿vale? Va a facilitar el equilibrio en todo lo demás. Hay muchísimos caballos, por desgracia tenemos en el caballo español es al revés, el cuello del nace muy bajo y el problema es que luego cuando cruzamos con español no suele pasar eso, que los cuellos no son los mejores. El tema del tercio posterior, como hemos dicho, la grupa es muy importante porque la grupa que tenemos en el caballo hispanoárabe hay que buscar los 20-25 grados, que es en teoría esa inclinación la que nos va a potenciar que la fuerza que existe en el tercio posterior que incide, el fémur, que incide sobre la extremidad posterior, va a ser más potente. Y esto no me lo invento yo, esto lo dicen todos los que hacen morfología en los caballos de deporte, y está inventado. La grupa más adecuada para la doma clásica, para el completo, etcétera, etcétera, anda en 20-25. Por desgracia nosotros tenemos grupas de árabes que son casi rectas, estamos hablando de 5 grados, o grupas de 35 grados como les pasa al caballo español. Entonces nosotros tenemos que corregir esa grupa y buscar ese ángulo que es maravilloso. Esta es una parte muy importante. Luego hablamos. Voy a terminar ya porque si no, no hay preguntas. Tendencia a costa arriba, como he dicho, que es importante, y luego lo más importante, el carácter. Creo que una de las cosas que es importantísimo que el hispanoárabe tenga buen carácter. Creo que si no lo conseguimos porque el árabe es demasiado caliente o el español es demasiado linfático, hay que jugar con las sangres y el carácter del caballo hispanoárabe tiene que ser maravilloso. Una de las cosas que cuando se decidió por parte de la asociación en la Junta, cuando se creó la norma de los concursos morfológicos de ir con el caballo de corto, trotando, además de que el juez viera los aires conducidos y con tensión, es que ese carácter del caballo, esa facilidad de ir con el jinete al lado, de la mano corto, va a decir mucho del caballo, del carácter del caballo. Tenerlo en cuenta, que no es solamente un capricho, porque luego además se ha dado el minuto libre para que cada uno exprese. Pero a nosotros nos da muchísimo. ¿Cuántas veces hemos visto, yo en concreto el año pasado en el Campeonato de España, 3 caballos en esta región fueron mal porque pegaba boca al jinete, porque se defendía, porque ponía el culo, porque... Es importante. ¿Dónde vemos el carácter? En todas estas cosas. Porque el carácter es importante. Bueno, y ya voy a terminar rápidamente. Para mí, las valoraciones hay que modificar la ficha, tiro la piedra. Creo que además la de los machos tiene que ser distinto al tema de las hembras, ya, eso hay que buscar otro sistema, otra ficha de valoración, dónde hacerlo, cómo hacerlo, hay que cambiar eso. Importantísimo, le ponemos pega a los sementales y a las yeguas hispanoárabe para reproducir.
Y no le ponemos pega ni a la árabe ni a la española. Eso no cuadra. Es decir, al que cría yegua hispanoárabe le exigimos que. Y al que cría con yegua española con españoles, no. Pero para colmo de los colmos, es que a los machos nada de nada de nada. Hay que hacerlo mirar eso. Y luego empleo de nueva tecnología, creo que también lo que es la zoometría que empleamos cuando valoramos las fichas de campo, que es con bastón y tal, tendríamos que ir ya a goniómetros, a ángulos y coger muchísimas más medidas que aporten ya realmente datos de interés para mejorar, porque esa grupa que yo digo de 20-25 lo digo de ojo, pero si tenemos un aparato que nos mida ya vamos a empezar. Creo que es necesario ya en las valoraciones de campo, esas valoraciones tardar 10 minutos más si hace falta, pero ya con otras técnicas y buscando otros planos. Y por mí, muchas gracias y esto es lo que hay. Antonio, 5 minutos para preguntas. Empezó por ahí nuestro amigo. Venga. No he entendido muy bien lo del ángulo de la lupa. ¿Lo puedes explicar sobre el dibujo? ¿Dónde está el ángulo de 25? Ahí. Vamos. De lirio galicio con la horizontal. Es que no se ve Aquí. ¿No se ve? No se ve el observador. Ah, perdón. Ilio isquio, ¿de acuerdo? Aquí no está el dibujo bien hecho, ¿no? Pero es ilio isquio y la horizontal. Este ángulo de aquí, 20-25. Por ejemplo, Este es muy derivado. ese es mucho más, ese es Claro. 40. El 35-40, claro. Aquí el bueno es el de la izquierda. Bueno, este para mí es un poquito más recto de 25, ¿eh? No sé. No es recto, pero casi. Es un poquito más bajo. ¿Vale? No he puesto el contrario a este, pero es un poquito más bajo. Lo que pasa es que está el dibujo mal, ¿eh? Es que yo lo pondría más abajo. ¿Vale? También, una de las cosas que es el nacimiento de la cola también nos hace un poquito la idea de cómo está la grupa. ¿Vale? Una referencia que yo suelo tomar es el nacimiento de la cola. Si os fijáis, los árabes, la cola la hace más alta, con lo cual la grupa está más horizontal. Los españoles cuando derriban, y eso se esconde la cola porque es un poquito más bajo. Es más, esta cola, por ejemplo, en los españoles casi la penalizan, tiene esta todavía más escondida. Que, si sirve de ejemplo, estoy preparando un artículo porque colaboro con la revista Extremadura de españoles y me van a meter en la cárcel seguro. Sí, me van a meter en la cárcel. Porque el escrito que estoy escribiendo es raza-funcionalidad. Raza o. Entonces, ¿y por qué lo he escrito? Bueno, lo he escrito porque ellos han empezado la calificación morfológica lineal, no sé si la habéis visto, y esa calificación morfológica lineal está muy bien y tiene muchísimos datos. Lo curioso es que todos los caballos olímpicos, todos los caballos que han corrido grandes premios internacionales, todos están fuera del prototipo racial. Todos. Pero es que además yo pensé, bueno, como son muy antiguos, como son muy antiguos, claro, han fichado, lo habrán hecho por fotos, yo qué sé, yo he pensado, digo, pues entonces voy a coger referencia de los últimos. Entonces me he ido de los últimos campeones, por ejemplo, el último olímpico, el malagueño 133, de Martín II, y lo mismo, está en el límite del prototipo racial. Y los últimos campeones, bueno, los últimos que han ido a Emerlo, al Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, en doma clásica, 7 años, que en teoría son los que ya, pues 2 no están evaluados morfológicamente y los otros 2 fuera del prototipo. Entonces creo que es decir, que yo creo, que a lo que voy, que la raza y la función tienen que ir juntas. No me faltaría. Es decir, que si vamos a crear un hispanoárabe bello y tal, pero que no funcione, yo a eso no lo quiero. Creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, no nos podemos quedar en esto se vende, no, tenemos que ir un poquito más. No sé si... Hay una cosa, cuando
empezamos a discutir en la comisión de los concursos, con nuestro presidente y los demás, yo decía, el prototipo racial a lo mejor no lo tenemos ahora, a lo mejor lo tenemos dentro de 20 años, vamos a por él, porque no vamos a poner al que tenemos, al que tenemos no nos vale. No sé si me entiendes. Sí, la idea de eso es a dónde queremos llegar, no valorar en base a lo que tenemos, sino Eso es, a dónde quisiéramos ir. Por eso se tiene en cuenta a la hora de poner la nota, pues, los aires, el carácter, un montón de cosas, que no es que parezca solamente que parezca hispanoárabe porque tenga ese es el tema. de cara de árabe. Es verdad que tiene que primar la accesibilidad, es decir, que también hay que tenerlo en cuenta, es decir, todo hay que tenerlo en cuenta. Pero para eso hacemos una región que es cabeza-cuello, que es, veo un caballo en silla, veo al caballo con su cabezada, su filete puesto, su rienda, esa es la región cabeza-cuello, un todo, porque creo que estamos de acuerdo que cabeza-cuello es fundamental, esa parte, no como pone la ficha de valoración cabeza-cuello, pero en el otro sí vamos a dividir la cabeza y el cuello, porque creo que son dos cosas también que tienen que distinguir al hispanoárabe. ¿No? ¿Más preguntas? Bueno, pero para dejar más tiempo para María, primera pregunta, yo solamente alguna cosilla que tengo apuntado en el comunicación. Respecto al tiempo en los concursos. Es que no da lugar, es decir, queremos que el concurso sea barato y que no dure 4 días, que son 4 noches de hotel, traslados, etc. Entonces tenemos que hacer las cosas muy concentradas para abaratar todo eso. Entonces, los tiempos que tenemos se consigue, porque se ha conseguido, dando con el mismo ritmo. O sea, que se puede hacer en esos tiempos, teniendo las cosas muy claras, con las fichas, teniendo mucho familiarizada la ficha y muy claros los conceptos, se llega. Muchas veces perdemos más tiempo en los aires que en otra cosa. Respecto de los castrados que han nombrado, además, antiguamente, cuando no existía esa sección en los concursos, había muchos caballos enteros con la idea de poder ir a participar. Y no los castraban, y a lo mejor eran caballos que debían haberse castrado y no llegar a ser reproductores. Y con incluir esta sección, si tu interés es participar, existe esa sección que antes no existía. Y antes se dejaban castrados con idea de poder seguir participando con ese caballo que no era interesante. Y había incluso caballos que no estaban montados y han sido campeones de la raza, pero no eran montables. Respecto a lo de las yeguas que has dicho que deberíamos incorporar o en el futuro haremos las pruebas montadas, ahora mismo el requisito que tenemos en las yeguas adultas es haber tenido un hijo inscrito a partir de los 7 años adelante, haber tenido algún hijo inscrito ya. Ese criterio, si incluimos lo de la prueba montada, podemos hacerlo también, incluir eso. Si la yegua sale montada no tiene que haber tenido hijos inscritos, porque se dedicaba a la preparación de cara a su... Y entonces hay otro tipo de yeguas que no reúnen ese requisito, porque son yeguas que están montadas y se incorporarían. Y algunas otras cosas más que tengo apuntado, pero bueno, mañana, como yo voy a hablar un rato mañana, un poco rato, han dejado para el último, y yo no puedo explicar. Es más interesante el que más sabe hoy. Ahora voy a hablar del tema que es el tema leñazo, que es el libro genealógico. Pero todo lo que no hablemos mañana aquí lo hablaremos en el bar cuando acabemos. Y daremos tiempo de tiempo. Bueno, muchas gracias.